El uribismo vuelve a hacer de las suyas. En pleno 2025 y con investigaciones de Señal Investigativa y la revista Raya revelan que presuntamente volvieron los falsos positivos. Sí, así como lo está escuchando, volvieron los falsos positivos en la gobernación uribista de Andrés Julián Rendón. Esto también como estrategia para tratar de manchar al gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Así que, señores, préstele mucha atención a la siguiente información, en la que se revelan todos los detalles y cómo miembros de las fuerzas militares del uribismo siguen ejecutando planes y estrategias para tratar de derrocar al presidente de la República, Gustavo Petro. Los invito también a que dejen su like, su comentario y difundan este video para que toda Colombia conozca la verdad. Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia en casos de falsos positivos y las peticiones que hoy ha hecho el actual gobernador de Antioquia para entregar resultados contra las disidencias de las FARC principalmente. Precisamente uno de esos casos tiene que ver con el asesinato de un joven, de Sneider Flores Manco, quien padecía de discapacidad intelectual y que fue capturado ilegalmente por militares de la Cuarta Brigada del Ejército, luego torturado, señalado además de informante de un grupo ilegal y posteriormente asesinado a golpes. Joana Rodríguez viajó al municipio de Frontino, Antioquia, en el occidente, donde habló con la familia y reconstruyó el rompecabezas de este crimen que ya está en manos de la Fiscalía y de un juez. Esta es la historia. Llegar a Frontino no es fácil. Es un municipio ubicado al occidente del departamento de Antioquia, a 172 kilómetros de Medellín, entre los municipios de Cañas Gordas y Uramita. Para llegar hay que recorrer una carretera con bastante curva, entre las montañas, caseríos y una niebla que baja temprano desde el cerro de Carauta. El municipio se levanta como un balcón desde el occidente antioqueño. Allí, entre carreteras destapadas que parecen trochas entre las veredas altas, donde la humedad empapa la ropa y el silencio solo lo rompen los ríos, las motocicletas campesinas o las balas de la guerra, está ubicada la base militar Antorcha, una construcción de concreto y trincheras adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército que vigila un territorio donde hace fuerte presencia el Clan del Golfo. En ese paisaje áspero donde la presencia del Estado suele sentirse más por los fusiles que por las inversiones en las carreteras, allí comienza esta historia que hace recordar miles de casos horrorosos de la guerra, como lo son las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, una práctica que ha revivido en esta región del país. Él era un muchacho muy noble y todo. No le hacía daño a nadie, solamente caminar y caminar. Eso es lo que más me duele. Ella es María Rosalba Manco, la mamá de Sneider Flores Manco, un joven de 26 años que desapareció después de salir de su casa en la mañana del lunes 6 de octubre. Ese día comenzó como uno cualquiera en Frontino, la frescura del amanecer, los pájaros despertando al pueblo. Pero en la casa de María Rosalba, Sneider se alistaba para irse. A las 9 de la mañana tomó su camino, sin imaginar que ese día era el último rastro que dejaría. ¿Y si era habitual que Sneider saliera de la casa a caminar largas distancias? Se lo pasara caminando, día y noche. Yo le decía, vea mío, no ande de noche, que eso es muy peligroso. Y él me decía, no, a mí no me va a pasar nada. Al día siguiente, el 7 de octubre, eran las 11 de la mañana, mientras un helicóptero descendía con víveres para la tropa de la base militar Antorcha. Por la carretera ubicada a un costado de la base, caminaba Sneider, con botas pantaneras, sin prisa, con esos pasos largos de quien está acostumbrado a andar lejos.
no sabemos el por qué agarró para acá. Él siempre tenía problemas cognitivos. Hace muchos años trabajó por acá en las minas del cerro. El de más que se le vino como el pensamiento donde él estuvo por aquí caminando y se vino para acá, y por acá fue la última vez que lo vieron. No llevaba documentos ni armas que lo hicieran ver como un enemigo, pero los soldados de la base militar, sin mayores evidencias, lo señalaron como un integrante del Clan del Golfo, que supuestamente hacía labores de inteligencia. Esta persona es abordada de manera inmediata por las unidades de la base militar, presumiendo que podría tratarse de un punto de información, informante de algún grupo armado ilegal, que se encontraba realizando labores de inteligencia a la base militar. Lo llevaron frente a la garita del puesto 1, como señala la flecha de esta fotografía. Los testimonios de la investigación de la Fiscalía coinciden en lo que vino después. Lo empezaron a golpear. Fueron mi sargento Gutiérrez Mideros Andrés Olivio, mi cabo segundo Córdoba Piamba Cristian Daniel. También lo golpearon los SL-18, o sea, los soldados regulares, Rojo y Giraldo Fabián Alberto, Quejada Fabra John Edwin, Oyola Ortiz Neider de Jesús, Ruiz Rojas Divian Fernando y Osorio Brian Steven. Lo golpeaban con las manos en las costillas y le pegaban patadas en la cabeza y en los pies. Estaban como locos, pensaban que eso era un pogo. Cada acto estaba orientado a arrancarle una confesión que no tenía. ¿Qué grupo lo enviaba? ¿Dónde estaba el campamento ilegal? ¿Quiénes eran sus jefes? Algo realmente esquizofrénico. Allá lo desnudaron, le quitaron las botas, el pantalón, la ropita, y lo dejaron en ropa interior. ¿Y qué dice la investigación? ¿Dice algo de por qué lo desnudaron a él? No. O sea, lo que hicieron fue porque los soldados demás que lo quisieron hacer. Pero ahí no dice que él fuera un guerrillero ni nada. Fue porque los soldados quisieron hacerle esa maldad, porque eso fue maldad, mucha tortura. A él le preguntan que si es de algún grupo ilegal. ¿Usted sabe él qué fue lo que él dijo? Sí, él dijo que era de Carolina Herrera, pero él era porque le gustaban las marcas de las lociones y él se le grabó ese nombre, Carolina Herrera, y él le gustaba ese nombre. Entonces me imagino que los soldados pensaban que era de un grupo armado. Estas fotografías, junto con los registros de comunicación, muestran que el teniente Ortiz Gárgola se comunicó con un mando superior para informarle que Sneider había sido detenido. Informó que el joven dijo pertenecer a la estructura Carolina Herrera, pero el superior le aclaró, como según se muestran estas fotografías, que podría ser un error, pues esa estructura ilegal no operaba en la zona y no era aliada del Clan del Golfo, sino de disidencias de las FARC. De inmediato le ordenó al teniente garantizar el buen trato, pero ellos no acataron la orden. Inmediatamente le recomendaron realizar el acta de buen trato y liberar al civil. Desarrollo de los eventos. Entonces, evento 2, zanja de arrastre entre puesto 1 y puesto 2. Allí la víctima fue trasladada y nuevamente fue golpeada. El evento 2 del que habla el fiscal del proceso, donde los militares continuaron con la tortura a Sneider, sucedió en este punto, al interior del batallón. Lo cogen y lo tiran a zanja de arrastre, que conecta con puesto 2. Lo tiran allí y lo empiezan a golpear de nuevo. Le pegaban patadas y puños en las costillas, cachetadas y calvazos. Decían que le partieran un tobillo y llegó el SL-18 Ruiz Rojas Divian Fernando y lo golpeó con una piedra en el tobillo. Mientras mi sargento Gutiérrez lo retenía en el suelo sosteniéndole el pecho. El soldado profesional Negrito le pegaba culatazos en el hombro. También le cargó el fusil. ¿Quién? Miguel Ángel Caicedo Hernández. Y amenazó con pegarle un disparo en el pie. Estas fotografías revelan el otro punto dentro de la base militar donde los soldados continuaron la tortura a Sneider. Los soldados lo amarraron y lo desnudaron. Para esa persona con esa discapacidad, los soldados representan autoridad. El uniforme irradia respeto y él quiere sentirse como uno más de ellos. Como era una persona discapacitada, pues pensaba que
se trataba de un juego, de alguna otra situación diferente a una tortura, porque él no comprendía lo que estaba pasando. Cerca de las 4 de la tarde de ese 7 de octubre, los militares llevaron a Snyder a las duchas del baño social. Allí, en un espacio reducido con piso resbaloso y paredes manchadas por la humedad, el cuerpo de Snyder se rindió. Yo entro al baño y veo que lo tenían sentado en una esquina, en boxer. Le tenían la manguera con agua constantemente en la cabeza. Se la tenía puesta el soldado Oyola Ortiz Snyder de Jesús. Allí también estaba Quejada Fabra, John Edwin, y habían otros regulares, pero no los logré ver bien, porque no quería ver lo que le estaban haciendo a ese man. Entonces me salí. Cuando estaba el man en el baño se veía muy mal, se veía con el torso morado, y se le veían hundidos en las costillas, y se veía con mucho miedo. Estaba demasiado asustado. No resistió más. Los golpes, la asfixia, la inmersión forzada, todo había sido demasiado. Murió rodeado de quienes lo interrogaban. No, yo ya presentía que no estaba vivo. Yo en esa semana ya presentía que no estaba vivo ya. Porque algo me decía que no estaba vivo. Él me decía, mamá, córrase para allá, que me voy a acostar con usted. Él me tocaba los pies. Esta imagen es un plano detalle de los baños. El círculo rojo muestra la ubicación exacta de donde estaba Snyder. Pero sí es muy duro para uno saber cómo lo mataron. No se merecía una muerte así. Solamente porque él caminaba y caminaba. Pero sí, él no se mereció una muerte así como lo cogieron. Eso no tiene perdón de Dios. Y cómo se burlaban. Se burlaban cuando lo cogieron lo amarraron de las partes íntimas y que lo jalaban así, que se burlaban de él. Que porque él no hablaba, no, él no hablaba. Uno le hablaba y uno le hablaba y él contestaba era otra cosa, él no respondía nada. Él era como ido, si vea, ido. Los mandos, un teniente, un sargento, un cabo y los demás soldados profesionales tomaron el control, vistieron el cuerpo, le tomaron las huellas dactilares para llenar un acta de buen trato, reunieron a los soldados, ordenaron silencio y los amenazaron. Mi teniente dijo que era muy fácil legalizarlo a uno como evadido. Yo lo que entendí de esto es que si hablábamos nos iban a legalizar, es decir, a matar, y nos legalizaban como evadidos de la base. Las instituciones jamás se pueden equiparar a las prácticas irregulares de los grupos armados organizados, porque a diferencia de los grupos armados organizados, las instituciones como el Ejército, la Policía y la Fiscalía estamos para proteger los derechos y las garantías de las personas y estamos sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. A las 5 de la tarde, según el expediente de la investigación por la muerte de Snyder, los soldados quisieron ocultar lo que hicieron. Y ese señor no se movía, ya estaba listo. Y ahí los comandantes vieron que el man ya estaba listo, o sea, fallecido. Luego envolvieron el cuerpo de Snyder en esta hamaca militar y lo sacaron de la base por un sendero escondido entre matorrales. Lo dejaron allí. 3 horas después, cuando ya la noche había caído sobre la montaña, un grupo regresó en silencio. Lo movieron de nuevo, más lejos, esta vez hasta abandonarlo cerca del río El Cerro, donde el agua corre helada entre piedras oscuras. Allí quedó su cuerpo. Porque a él lo llevaron primero y lo dejaron en un bosque. De ahí regresan al batallón los soldados y vuelven tipo 7 de la noche, vuelven y lo recogen y lo llevan al río. Y el soldado morenito dice que no pueden dejar huellas, que porque no lo echan al agua para que con el agua se le perdieran las huellitas de todos los soldados pues, que le hicieron esa maldad. Entonces van y lo echan al río, pero eso indica que no querían que lo descubrieran, que fueran ellos, que fueran otras personas, más no ellos. Mientras tanto, su mamá, María Rosalba Manco, llevaba 2 días enteros esperándolo en la casa. Snyder solía irse y volver, pero nunca demoraba tanto.
8 días después recibió la noticia. Esos días para mí fueron, como le dijera, desesperados porque no sabía nada de él. ¿Y usted cómo recibió la noticia de cuando le dicen que él estaba pues ya sin vida? Ay, me vinieron las lágrimas. Me vinieron las lágrimas, pues, sí, mucho dolor. Entonces, pues, yo le dije a él, y en caso de que no lo encuentren, él queda perdido. Me dijo, sí, pero tengamos la fe de que lo vamos a encontrar. Y yo todas las noches le oraba al Señor, a Dios, que lo encontraran, para hacerle la sepultura, ¿verdad? Para que no quedara por ahí impune. El caso habría quedado sepultado en el silencio de la montaña, de no ser por un soldado que decidió romper la cadena. A través de la policía de Frontino, avisó que en la base Antorcha habían matado a un civil. Estos mensajes de texto por celular activaron un movimiento institucional que ya no pudo detenerse. Principalmente estaban unos soldados profesionales del pelotón Córdoba 1, mi sargento y mi cabo, y los que fueron la primera vez a botar el cuerpo fueron unos cursos míos, mi sargento y mi cabo. En estos momentos se encuentra mi sargento con algunos cursos míos, moviendo el cuerpo para que no quede tan cerca de la base. Después de su muerte, el 7 de octubre, pasaron 22 días después de su desaparición. El 29 de octubre, a orillas del río El Cerro, su cuerpo fue hallado. Las marcas narraban el dolor inmenso que sintió durante su larga agonía. La verdad siento impotencia, porque mi hermano no debió de morir así. Y más porque ellos son ellos son personas del gobierno. Ellos están para proteger, no para quitar vidas. El único que puede quitar vidas es el Dios, porque es el que nos da y nos la quita. Pero las personas que son del gobierno antes deben de proteger la vida humana, como nosotros y como cualquier persona. No porque esté vestido de botas va a ser una persona, pues, un clan del Golfo o una persona armada, no. Nosotros aquí, mire, como pueden observar, hay pantano, somos humildes y somos de campo. Obviamente aquí no podemos estar con tacones, con chanclas, porque obviamente el pantano nos afecta. Tenemos que utilizar las botas y obviamente ropa adecuada. Lo que más me duele a mí es como Forme lo mataron. O sea, porque él no se mereció una muerte así, ¿no? O sea, él pedía agua y lo que hacían era que llenarle la boca, le metieron una manguera a la boca y le llenaban, le abrían la llave a toda presión, o sea, que a él prácticamente lo asfixiaron. El 2 de noviembre pasado, la Fiscalía entregó este informe de más de 100 hojas que reconstruyó el crimen minuto a minuto. Concluyó la Fiscalía que la víctima fue detenida ilegalmente, torturada por al menos 5 horas, asesinada dentro de la base militar Antorcha y su cuerpo escondido para borrar la responsabilidad de quienes lo asesinaron. La Fiscalía pudo evidenciar inferencia de autoría o participación respecto de todos y cada uno de los imputados en los eventos ocurridos al interior de la base militar Antorcha, ubicada en el municipio de Frontino, Antioquia, el día 7 de octubre de 2025, cuando se presentó en las horas de la mañana la retención, a eso de las 11 aproximadamente de la mañana, la retención del ciudadano Sneider Flores Manco en inmediaciones de la base militar Antorcha. Los uniformados fueron capturados el 6 de noviembre pasado por agentes del CTI de la Fiscalía, que los acusó ante un juez de los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, desaparición forzada y favorecimiento. La vida mía en esos momentos es un martirio. Martirio porque cuando él vivía pues conmigo, pues sí, él era un buen hijo y todo. Pero ya ahorita no. Ya ahorita la vida mía está destrozada.
Está destrozada porque no, uno quisiera verlo todos los días en la casa, uno quiere salir con él. No, pero yo no decirle a mi hijo, no haga esto, pero ya no. ¿Qué espera que ocurra con los soldados que le hicieron eso a su hijo? Pues a mi respeto, que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo. Pero que paguen muchos años, muchos, que paguen en la cárcel. Sí, que paguen en la cárcel, porque qué más, que no se merece una muerte así, ¿no? ¿Pero él sí tenía problemas mentales o psicológicos? Tuvimos como 6 meses internado. Él físicamente aparentaba la edad que tenía, pero psicológica e intelectualmente era como un niño, hacía cosas de un niño de 6, 7 años. Él no captaba como muy bien las cosas. Elizabeth Restrepo, la abogada de la familia Flores Manco, cuestionó la actitud de los militares en medio de las audiencias judiciales. Y en las audiencias se notaba esa misma actitud displicente, que no les importaba, era como si para ellos la vida de esta persona no valiera absolutamente nada. Uno los veía en las audiencias reírse cuando se estaba haciendo el relato de lo que había sucedido. Ellos hablaban, ellos comían y realmente no les importaba, incluso les tuvieron que llamar la atención porque ellos ni siquiera estaban poniendo atención a lo que les estaban enrostrando en su momento en la imputación. Es como si realmente no les importara, como si sintieran que no va a pasar nada con esto, o como si lo que hicieron era uno más de los que uno creería que ya, de acuerdo a las manifestaciones del teniente, pudieron haber llegado a realizar. Es que la actitud de ellos querer desaparecer el cuerpo y tirarlo al río para borrar cualquier huella que pudiera existir en el cuerpo, es bastante diciente, es un patrón, y se vienen y cada rato se encuentran cuerpos en los ríos que no sabemos de dónde vienen. La abogada también cuestionó la medida de aseguramiento que impuso la juez Claudia Dalida Blanco Reyes, quien ordenó la reclusión en un centro militar y no en una cárcel ordinaria, a pesar de que este proceso no se sigue ante la justicia penal militar. Efectivamente, cuando la Fiscalía realizó la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, se solicitó que fuera intramural. La defensa de víctimas podía ya prever que los defensores de estos ciudadanos lo que iban a hacer era solicitar que fuera en un centro de reclusión del Ejército, y en ese sentido fue la solicitud que realizara la defensa de víctimas, en el sentido de que no permitiera la judicatura que se llevara a cabo esa medida preventiva, porque es claro que estamos en una etapa donde la medida es preventiva, que no fuera en un centro de reclusión adscrito al Ejército Nacional, sino que permitiera que fuera en una cárcel, pues como nosotros lo conocemos, en un centro de reclusión formal a cargo del IMPEC, y pues teniendo en cuenta que incluso el IMPEC tiene en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios patios para los funcionarios públicos. La historia de Sneider Flores Manco dejó una cicatriz profunda. Su caso revive el miedo que persiste desde los 6.402 falsos positivos civiles que, según la JEP, fueron asesinados entre los años 2000 a 2008 y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. Una mancha para el Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, más aún para las del departamento de Antioquia, el primer departamento con más de 1.613 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas en ese periodo. Aunque la Justicia Especial para la Paz está encontrando la verdad sobre esos miles de colombianos asesinados por las fuerzas militares, lo cierto es que la herida sigue abierta. No hay peticiones de perdón genuino por parte de cientos de militares involucrados y, peor aún, la historia se sigue repitiendo como una condena. Sergio Arboleda es abogado integrante de la Corporación Jurídica Libertad. Y en este caso, por ejemplo, el hecho de desplazar a la persona, retenerla, llevarla a un batallón, golpearla, llevarle a cabo acciones que le generan dolor y después causarle la muerte, y posteriormente, cuando tienen el cuerpo, intentar desaparecerlo, entonces ya es información suficiente para afirmar que había un dolo frente a lo que estaban haciendo, es decir, sabían lo que estaban haciendo, una persona
es desproporcional plantear que una persona le va a generar una amenaza a todo un batallón cuando estás dentro de una unidad militar, una unidad táctica del ejército, con un pie de fuerza amplio y que le generas dolor en el cuerpo de una persona y su integridad física hasta causarle la muerte y posteriormente intentar desaparecerlo. Un crimen de guerra. El Ministerio de Defensa informó al presidente Gustavo Petro sobre estos hechos y aclaró que ya eran materia de investigación. Ahora, María Rosalba y su familia se suman a las miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, aferradas a un mismo clamor: la justicia. Ay, que yo toda la vida lo voy a recordar. Porque ese es un dolor que nunca se le va a borrar a uno. Nunca. Así él ya no esté, pero uno tiene unos momentos que, ay no, que uno quisiera tenerlo aquí en la casa. Porque falta sí me hace. Pero bueno, hay que mirar cómo se va superando uno, a poquito a poco. Sobre este caso, el presidente Gustavo Petro se pronunció el pasado 5 de noviembre, rechazando de plano que esta práctica tan execrable regrese al seno de las fuerzas militares. Así es, Joana, el presidente escribió textualmente en su cuenta de X: he querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violaciones de derechos humanos, cierro comillas. Tras este mensaje, también relacionó la información transmitida por el Ministerio de Defensa sobre el caso que hemos relatado aquí. Vamos así a una pausa institucional, pero al regreso espere, ¿cuáles son los otros casos de presuntos falsos positivos en Antioquia? Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy con el regreso de los falsos positivos en Antioquia. Ya veíamos el caso de un joven con discapacidad mental que fue asesinado a golpes por militares de la 4ª Brigada en el municipio de Frontino, Antioquia. Señal Investigativa conoció otras denuncias de familias de Antioquia que aseguran que sus hijos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 2 meses. Al parecer, producto de la presión por parte del gobernador para mostrar resultados en medio de una política considerada por varios expertos como fallida. Otro de esos casos precisamente ocurrió el 28 de septiembre pasado en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde también tropas de la 4ª Brigada reportaron la captura de alias 09 o Dylan, jefe de las disidencias de alias Calarcá en esa zona. El operativo dejó 3 supuestas bajas en combate, un hombre señalado de pertenecer a las disidencias y 2 mujeres civiles menores de edad vestidas y acomodadas, como se ve en las fotos, en una escena del crimen manipulada. De ese episodio habló el abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad. En agosto de este año conocimos el caso de 2 menores de edad, unas mujeres que fueron abatidas y presentadas como integrantes de las disidencias de las FARC, pero cuando conocimos las imágenes de estos hechos, nos percatamos primero que tenían prendas nuevas, botas de caucho nuevas. La escena del crimen fue manipulada, los cuerpos fueron trasladados de un punto a otro para tomarle fotografías y los fusiles no estaban en la posición que deberían estar de acuerdo a la narrativa o el relato de los agentes que presentaron estas bajas. Asimismo, los cuerpos no están en posición natural y por eso entonces sabemos que hay indicios de estos casos nuevamente en Antioquia. Un nuevo caso de ejecución extrajudicial se habría registrado en el municipio de Urrao, suroeste antioqueño, el pasado 27 de octubre en horas de la madrugada. Integrantes de la estación de policía capturaron en el barrio Cristo Rey a Juan José Seguro, un joven señalado de ser consumidor de sustancias psicoactivas, a quien golpearon dentro de la estación municipal. La misma policía habría llevado a Juan José hasta el hospital del municipio, donde falleció a causa de los golpes, según una denuncia de la personería municipal que ven en pantalla. El certificado de defunción en poder de Señal Investigativa indica que la muerte del joven Juan José fue producto de un homicidio,
presuntamente perpetrado por los agentes de la estación municipal de Urrao. Vamos a ver otro de los casos. Es el de Samuel Alexis Sánchez, presentado por la Policía Nacional como alias Mano de Tigre, un supuesto explosivista del Frente 36 de las disidencias de las FARC de alias Calarcá, y acusado de ser el responsable del ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia. Según la policía, su asesinato se dio durante un allanamiento en Barbosa, un municipio muy cercano de Medellín. El gobernador Andrés Julián Rendón ha celebrado estos operativos en sus redes sociales y ha escrito varios mensajes como este que vemos en pantalla, exigiendo a las Fuerzas Armadas arreciar en su ofensiva. Sin embargo, a pesar de la celebración, vecinos y familiares denunciaron que Samuel Alexis Sánchez no pertenecía a ese grupo criminal. Según ellos, hubo inconsistencia en el levantamiento de los cuerpos y nunca hubo un combate. Estos casos de presuntos nuevos falsos positivos en Antioquia, según la Corporación Jurídica Libertad y uno de sus abogados, Sergio Arboleda, indicarían que el discurso de presión desde la gobernación de Antioquia estaría traduciéndose en la afanosa búsqueda de resultados por policías y militares. Escuchemos lo que dijo. Hay un discurso de presión frente a las fuerzas militares en Antioquia, sobre todo de generar resultados a través de operaciones militares, sobre todo en el combate de estructuras criminales, y por eso entonces lo que hemos identificado es que este discurso de presión nuevamente frente al ejército entonces se está reflejando en estos nuevos casos que posiblemente sean ejecuciones extrajudiciales. Esto va a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía, pero desde ya alertamos a las entidades gubernamentales y de orden nacional de que se investigue y sobre todo de que se pueda adelantar unas acciones preventivas al interior del Ejército Nacional para que no se vuelvan para que no vuelva a ocurrir estos casos de ejecuciones extrajudiciales en el país y sobre todo aquí en Antioquia. Pero ¿quién está atizando este discurso de presión para que las Fuerzas Armadas actúen buscando resultados operacionales que podrían derivar en falsos positivos? Escuchamos lo que dijo el abogado Arboleda. Bueno, la Gobernación de Antioquia ha tenido también un discurso alrededor de la operatividad del ejército. Sabemos del discurso de la presión por parte del gobernador de Antioquia, estableciendo que la seguridad hace parte de un factor determinante dentro de su política gubernamental aquí en el departamento. Con esta información a la que le seguiremos el rastro, llegamos al final de otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Los esperamos el próximo domingo con otra historia en profundidad. Feliz inicio de semana para todos. Y como nos dimos cuenta, tremenda información, tremenda revelación que toda Colombia merece conocer. Por eso los invito a difundir esta valiosa información para que toda Colombia conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.